Shabbat Shalom a todos, que el Eterno les bendiga. Soy el pastor Moisés Ávila de la comunidad Odres Nuevos en Barcelona, España. Estamos ubicados en la población La Llagosta y estamos debajo de la cobertura del rabino, el doctor Isaac Shapira, del ministerio Ahavat Anmi. Un saludo para todos ellos, que el Eterno les bendiga. Y nosotros somos una congregación que estamos saliendo de un sistema. Quizás no somos una congregación o no soy un pastor maestro como muchos otros hermanos, pero vamos en esa dirección. Y sí, lo que vemos es que cuando descubrimos las raíces de nuestra fe, nuestra perspectiva de la palabra cambia totalmente. Estas semanas que venimos estudiando, ¿cuántos han sido bendecidos? ¿Cuántos hermanos han sido bendecidos? ¿Usted recuerda la enseñanza pasada? ¿Qué se recuerda usted de la enseñanza pasada? ¿Se acuerda del escalón? Del escalón, ¿no? ¿De madera? Sí, ¿no? La madera partida en dos. Sitín, el lugar, shatat en hebreo, el lugar de locura espiritual, donde la persona pierde su razonamiento, pierde la cordura y empieza a entrar en una necedad y no le importan las consecuencias de su pecado. Es una locura espiritual. Y vamos a ver cómo es que el Eterno vence o cómo el Eterno toma venganza de lo que hicieron los madianitas y los moabitas ahora. Es el Eterno quien se venga. Por eso la palabra dice, mía es la venganza. Usted no se tiene que vengar de nadie. Mis hermanos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo de repente digo, Señor, yo no voy a pelear contra esta persona, te la voy a dejar en tus manos. Sé tú, Padre, sé tú el juez, sé tú quien juzga. Y mis hermanos, yo les aseguro que el Eterno toma venganza de sus hijos. Él no tiene impune ninguna afrenta contra tu vida. Al contrario, Él conoce bien quién eres. Y quien se mete con un hijo de Dios, con un hijo de Hashem, se mete contra Él mismo. Por eso Él dijo, ¡ay! Cuidado quien se meta con Israel. Ella es la niña de mis ojos. La niña de los ojos es la parte más sensible que usted tiene en el ojo. Ese puntito, como esos ojitos negros. Sí, ese puntito. La niña de sus ojos. Lo más preciado que él tiene. Él se venga. Vamos a ver en esta parashá justamente la venganza del Eterno. Y quiero concentrarme justamente en esta parashá. Y me gustaría que usted abra su Biblia. Puede abrir sus Biblias en el libro de Números, capítulo 42. Números capítulo 30. Vamos a leer para allá Matot y Masei. Hoy son dos para allá, Matot y Masei, que significa, Matot significa tribus y Masei significa salida. Ok, aquí lo tenemos. Muy bien. Nos ponemos de pie, vamos a bendecir a Hashem por su bendita Torah. Vamos a hacer la oración para consagrar este momento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado leer tu Torah. Dice así, Números capítulo 30, verso 1. Habló Moisés a los príncipes de la tribu de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Adonai ha mandado. Cuando alguno hiciere voto o promesa a Adonai, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. No prometas al Eterno, no prometas nada que no vayas a cumplir. Es mejor no prometer, es mejor no decir nada. Por eso
La palabra dice que su sí sea sí y su no sea no. Es mejor decir no, mis hermanos. Hay gente que tiene problemas con decir que no. Y a los latinos nos pasa mucho eso. Decimos sí a todo y luego no cumplimos. Es mejor decir no y luego hacerlo. ¿Ok? Entonces sigue diciendo. Mas la mujer cuando hiciere voto a Adonai y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Pero si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Adonai la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada y hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que ella pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Adonai la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y calló a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Ahora vamos al capítulo 31, verso 1. Es donde vamos a centrar nuestra enseñanza. Dice así: venganza contra los madianitas. Y habló Adonai a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. O sea, después Moisés iba a morir. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Adonai en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Adonai lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián, y también a Balaam. ¿Se acuerda quién era Balaam? El profeta que fue contratado para maldecir a Israel, que luego no pudo maldecirlo, pero él dio el consejo a los madianitas y moabitas de atacarlos desde dentro a través de la seducción sexual. El consejo de Balaam, por lo tanto, aquí vemos que también matan a Balaam. Hijo de Beor, mataron a espada, dice. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas, habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombre como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín, y los despojó al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés, mire el enojo de Moisés, contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo a Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de lo que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a la persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Amén. Puede tomar asiento.
Y aquí tenemos el misterio de Madián y Moab. Aquí vemos que dos pueblos, de conmigo, dos pueblos, dos naciones se unen para atacar a Israel. Pero la pregunta crucial que nos tenemos que hacer es: ¿por qué Adonai se vengó solamente de los madianitas y a los moabitas no los mató? ¿Por qué la venganza solamente fue contra un pueblo y no contra el otro? ¿Cuántos quieren saber? ¿Sí? ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué se venga de uno y no del otro? ¿A que esto no lo habíamos tomado en cuenta? Pues a la luz de la palabra, a la luz del hebreo, vamos a empezar a reconocer todo esto. Y aquí vemos en la diapositiva el origen del conflicto, que es una culpa compartida. Y aquí vemos en esta diapositiva justamente la influencia y la seducción de las mujeres moabitas. Y luego vemos también la influencia y la seducción de las mujeres madianitas. El pecado fue el mismo, ¿sí o no? Ambas mujeres, o las mujeres de ambas naciones, van astutamente y atacan a Israel desde adentro. Mis hermanos, el enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y va a intentar de una manera, y va a intentar de otra, y de otra, y de otra. Y lo que él quiere es hacerte caer. Y uno de los pecados más influyentes que tiene el ser humano es en el área sexual. Van las hijas de Moab, las hijas de los madianitas, y seducen al pueblo. En Números 25 dice: Israel cae en idolatría, en inmoralidad, en Baal peor. Dos naciones participaron en la caída espiritual de Israel. Sin embargo, el juicio divino no fue equitativo. O sea, Israel cae en una batalla espiritual. No caen físicamente, no caen en la guerra, pero caen espiritualmente. ¿Os acordáis Sittim? ¿Qué significa Sittim? Donde la persona pierde la cordura espiritual, locura. La persona entra en una locura, no le importa lo que vaya a pasar, solamente por satisfacer su Yetzer Hará. Yetzer Hará en hebreo es su inclinación al mal. Todo ser humano nace con la inclinación al mal. Todo ser humano. Todo ser humano nace con esa inclinación a hacer lo malo, a engañar. Aquí hay una oportunidad, yo puedo engañar. Yo me puedo quedar en silencio, me está dando de más, Siempre el ser humano intenta escabullirse de los principios de la Torá. Entonces, aquí vemos que las dos naciones participaron en la caída espiritual de Israel, pero el juicio divino no fue equitativo. En esta próxima diapositiva vemos una balanza. Parashá Matot es el misterio de Madián y de Moab. Un análisis sobre la justicia divina, la venganza y la joya oculta de la redención. Ahora vamos a ir a la siguiente. El origen del conflicto, una culpa compartida. No, esa es la última. Ahí, perfecto. El origen del conflicto, una culpa compartida. Dos naciones. Ahí tenemos. Vamos a la diapositiva donde dice la pregunta sin responder, ¿ok? Porque se han repetido algunas diapositivas. La pregunta sin responder. Ahora dice: si Moab también participó en la caída moral de Israel, una justificación de sus motivos no los absuelve por completo. ¿Por qué Adonai ordenó explícitamente a Moisés en Deuteronomio 2:9: no ataques a Moab? ¿Por qué? ¿Alguien sabe alguna respuesta? ¿Alguien intuye por qué Adonai no mandó vengarse de Moab? ¿Quieres saberlo? Queda atento. Dice aquí, siguiente diapositiva.
la pregunta sin responder. Creo que aquí ahí está. Perdón, creo que yo tenía mal las diapositivas aquí. Vamos a ver a la primera, vaya a ser la primera diapositiva. Vale, segunda, tercera, ahí. El veredicto de Números 31. El veredicto de Números 31 toma venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Y Moab, una omisión divina absoluta. Juicio explícito y guerra declarada. No, anterior. Siguiente. Ahí. No, anterior. A ver, no se me chispotee el chispa. Siguiente. No, anterior. Ahí. Ahora, hay comentaristas, hay sabios que nos enseñan el origen de las cosas. Por eso existe lo que es la Torá, Shabbat Shalom, lo que es la Torá escrita, que es la que estamos leyendo, y luego está la Torá oral, que es la interpretación de los sabios. ¿Qué es lo que dicen los sabios? Entonces la Torá oral nos ayuda a entender cosas que nosotros no entendemos. Son comentarios del Talmud donde los sabios durante miles de años o cientos de años han buscado, han indagado, y eso abre la perspectiva. ¿Por qué esto, no? Entonces dice Rashi, que es más del nivel Peshat, más del nivel de la letra, hacer la interpretación solamente de la letra. Él dice el análisis de los motivos. Ahora, Madián fue impulsado por el odio. Aquí están las dos naciones, los moabitas y los madianitas. Y aquí vemos la intención de los dos países, de las dos naciones que atacaron a Israel. ¿Qué fue lo que los motivó a atacar a Israel? Y aquí está aquí está la respuesta de por qué Dios ordena venganza solamente contra Madián. Los madianitas, su impulso fue el odio. Contexto, ellos no estaban amenazados. Israel no los había amenazado. Ellos se involucraron voluntariamente en el conflicto. La naturaleza del pecado es la enemistad deliberada y el deseo de destrucción. Mis hermanos, ¿usted no ha visto ese mismo impulso de esta nación, de los madianitas, hoy en día, cuando Israel está en conflicto? ¿Qué otros países se han involucrado sin ningún motivo? Uno de ellos, Sefarat. Uno de ellos, España. Nuestra nación se involucró en este conflicto sin ningún motivo. ¿Israel nos había amenazado? No. El odio que está en la sangre de las personas. No teníamos por qué meternos en este conflicto y fuimos el primer país en meternos en el conflicto político contra la nación del Eterno. Ahora, ¿qué impulsó a los moabitas? El miedo. Ellos tenían miedo de que quizás Israel les arrebatara su tierra. Y ante ese miedo, ellos temían perder su tierra y seguridad ante el avance de Israel. La naturaleza del pecado es reacción pecaminosa, nació del temor a la supervivencia. ¿Ve cuál fue el motivo? Son dos motivos totalmente diferentes.
los madianitas atacaron por odio. Vamos a destruir esta nación, no la queremos aquí. Los moabitas atacaron por miedo, se vieron amenazados. Son dos reacciones diferentes, son dos motivos diferentes. Y está hablando realmente del corazón. ¿Qué fue lo que los motivó a ellos? Siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué dice el Rambán? El Rambán es un poquito más avanzado, más místico a la hora de dar sus explicaciones. Y él habla de la arquitectura del pecado. Dice, un fracaso militar y profético de Balaam. El consejo de Balaam era seducir para separarlo de Dios. ¿Os acordáis de Sansón? La misma táctica fue aplicada a Sansón, un hombre fuerte. Nadie podía contra él. Lo quisieron atar, lo que hicieron de todo, pero nadie pudo contra Sansón. ¿Y quién venció a Sansón? Una mujer, Dalila. Una mujer. La influencia de una mujer a veces es más poderosa que la autoridad misma. Por eso es que debemos estar siempre pegados a la palabra. Yo siempre digo a mis discípulos, cuando hemos tenido aquí, cuando estábamos en la iglesia cristiana, tuvimos más de 100 jóvenes, 100 jovencitas, 100 jóvenes, casé a muchos jóvenes. Los jóvenes que venían a la congregación yo los casaba. Tú te casas el próximo año, tú te casas el próximo año. Tú los casé a todos. Todos los jóvenes fueron casados en la congregación. Ahora tienen sus familias, tienen sus hijos, tienen sus coches, tienen sus trabajos. Dios los bendijo. Porque Dios bendice el matrimonio, Dios bendice lo que está debajo de una cobertura espiritual. Y muchos de ellos decían, pastor, yo no tengo para hacer la boda. No pasa nada, mis hermanos. De aquí a un mes la hacemos en la congregación. Uno trae arroz, otro trae pollo, y hacemos la boda. Lo más importante no es lo material, es lo espiritual. Pero estábamos llenos de jóvenes. Y venían jovencitas y jóvenes muy atractivos a la congregación. Y tenemos que pasar de ese Egipto a traerlos a la tierra. Con mucho amor, con mucha sabiduría. Yo decía siempre a los jóvenes, cuidado con tu mirada. Porque puede pasar una mujer muy hermosa, tú la puedes ver, decir, ay, qué bonita, pero la segunda mirada ya es para algo, mis hermanos. La primera mirada no, es inevitable, no puedes andar como caballo cochero. La primera mirada es inevitable, pero la segunda mirada, ya miras otra cosa. Cuidadito tus ojitos lo que miran, porque hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito tus ojitos lo que miran. Amén. Mis hermanos, yo me repetía esa canción desde niño. Desde niño yo tenía un miedo absoluto, porque sabía que había un Dios que mirando está. Hay un Dios que lo mira todo. Entonces el enemigo intenta atacar por los puntos más débiles del ser humano. Entonces Madián asume el rol de ejecutar la idea que tenían. Y el objetivo final, destrucción del pacto. No solamente victoria militar, sino que ellos querían que se destruyese el pacto que tenían con Adonai. Ese es el objetivo. No pudieron atacarlo desde fuera, ahora lo vamos a atacar desde adentro. Nachmanides enseña, que es el Rambán, el nombre del Rambán. Nachmanides enseña que Madián fue el verdadero impulsor del plan. Su objetivo no era la tierra, sino separar a Israel de Dios mediante la idolatría. Porque las mujeres influenciaron primero sexualmente y luego llevarlos a la idolatría. Siguiente diapositiva. Y esta es la matriz del diagnóstico. Vamos a evaluar la culpa. ¿Quién tuvo más culpa? El criterio, el nivel de amenaza. Moab amenaza, la amenaza que ellos sentían, que era directa contra su territorio. Madián no tenía ninguna amenaza territorial. ¿Cuál fue la motivación de Moab? Miedo y autoprotección. Yo actúo por miedo, según Rashi. Madián, según Rashi dice, su motivación fue el odio
y la maldad voluntaria. ¿Cuál fue la estrategia? Moab participó pasiva en la seducción, mientras que Madián, ellos fueron los arquitectos activos del plan de Balaam, según Rambam. ¿Cuál fue el veredicto divino? Dios perdonó a Moab, dice, preservados temporalmente. Deuteronomio 2:9, no ataques a Moab. Vamos a leer Deuteronomio 2:9. Y Adonai me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. O sea, Adonai dice, no los ataques, no los toques. ¿Pero por qué? Si ellos también fueron involucrados en la guerra, ya sea de alguna u otra manera, también ellos hicieron guerra contra Israel. Ahora, el objetivo final para Madián, hubo una venganza divina inmediata. Inmediatamente fueron vengados por Adonai, según Números 31. Siguiente. Ahí está la pregunta sin responder. Si Moab también participó en la caída moral de Israel, una justificación de sus motivos no los absuelve por completo. ¿Por qué Adonai ordenó explícitamente a Moshe, no ataques a Moab? Y la respuesta no se encuentra en el pasado de Moab, sino en su futuro. Por eso decíamos la semana pasada, no importa lo que tú hayas hecho, no importa la locura espiritual que tú hiciste en el pasado, el Señor está viendo tu futuro. El Señor está viendo tu futuro. Él está restaurando tu vida. Dios es un restaurador de personas. Yeshua, cuando la gente venía a Yeshua, Él restauraba personas. ¿Se acuerda cuando entró a la casa de Zaqueo? Zaqueo, bájate de allí. Zaqueo era pequeñito y se subió a un árbol. El árbol se llamaba sicomoro, que aún existe en Israel, en Jericó. Se baja del árbol corriendo. El Señor le dice, bájate que voy a tu casa a comer. Y no voy solo, voy con 12 hombres. Y cuando entró Yeshua en la casa de Zaqueo, dice que Zaqueo fue golpeado por su pecado. El amor de Dios, el amor de Yeshua, trajo convicción del pecado que él tenía y él se arrepintió. Y no solamente se arrepintió, sino que él reparó el daño, mis hermanos. No solamente es arrepentirse, tú tienes que reparar el daño. Dice que él devolvió 4 veces lo que él había robado. Así es nuestro Yeshua. Él no ve nuestro pasado, Él ve nuestro futuro. Él no te juzga por tu pasado. Es cierto, tu pasado va a tener consecuencias. Eso es inevitable. Pero Adonai perdona a Moab, no por su pasado, sino por su futuro. Siguiente diapositiva. ¿Qué dice el sabio Abarbanel y el Midrash? La joya preciosa, Moab. Despacito ese dedo, no de tanta prisa. Abarbanel observa que Adonai no busca destruir pueblos indiscriminadamente, sino preservar su pacto. Y aquí está la joya preciosa. ¿Por qué Dios no destruye Moab? ¿Por qué solamente manda a matar a los madianitas? Porque de Moab iba a salir Ruth. Mis hermanos, por una vida en toda tu familia, por una persona, Adonai no va a destruir toda tu casa, todo tu pueblo, toda tu casa. Por una persona, una chispa de luz. Cuando Adonai ve Moab y dice, Moab también pecó, pero yo no veo el pasado de Moab, yo estoy viendo el futuro. Yo veo el futuro de Moab y de allí saldrá Ruth, quien se va a casar con vos, y de allí va a salir el Redentor de Israel y el Redentor de las naciones, porque de esa simiente van a ser Yeshua. Yeshua HaMashiach. Por eso Moab no fue destruida, mis hermanos.
¿Os dais cuenta? No fue destruida por ese motivo, porque Yeshua iba a nacer de la descendencia de una moabita, de una mujer extranjera. Entonces los sabios enseñan que Dios no destruyó a Moab por la joya preciosa que aún estaba oculta allí. Mis hermanos, Venezuela es la esmeralda del Señor. Allí hay muchas vidas. Y Dios no va a destruir Venezuela por causa de la Ruth que hay allí, que van a decir a su pueblo Israel: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y donde tú fueres, iré yo. Y eso traerá bendición a toda Venezuela. ¡Wow! ¡Qué joya preciosa! ¡Qué enseñanza maravillosa que nos dan los sabios! Aun cuando la nación había pecado, la provisión divina preservó a Moab, porque de sus entrañas surgiría una mujer sadik, una mujer justa, vital para la historia de la redención. Siguiente. El propósito eterno de la misericordia, mis hermanos. Grande es la misericordia del Señor. Él es misericordioso. Grande es su misericordia, por siempre y para siempre. Es cierto, el Señor tiene bondad con nosotros. Él es bueno. Él es Gesed. Significa la bondad de Adonai. Él es bueno, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero luego viene Din, que significa juicio. Y después del juicio viene Rahamim, que significa misericordia. Gesed, Din, Rahamim. Entonces ahora vemos el propósito eterno de la misericordia. Si la justicia humana hubiera aniquilado a Moab, en número 31, el linaje mesiánico de Yeshua habría sido cortado antes de comenzar. Mis hermanos, por eso Dios no te ha destruido a ti. Éramos pecadores, merecíamos la muerte. Sí, mis hermanos. Pero Dios no te destruyó, porque Él no vio tu pasado, Él vio tu futuro. Él te vio sentado aquí hoy día, escuchando Torah, amando a su pueblo, amando a Israel, con un corazón limpio, un corazón puro. Entonces Moab es la nación perdonada. De ahí nace Ruth, la joya preciosa, modelo de fe y de lealtad. Y de ahí nace el rey David, el establecimiento del trono de Israel. Y de la simiente de David nace Yeshua, el Mesías, la redención final. ¡Aleluya! Nuestro Mesías viene de allí. Por eso la misericordia del Señor es eterna, es para siempre. Siguiente. El doble carácter de Adonai. La perspectiva humana es una acción presente. La perspectiva divina es una eternidad. Hay un propósito. Justicia perfecta, más misericordia soberana. Dios juzga las acciones presentes, castigando a Madián por su intento de destruir el pacto. Por eso dice, ¿no? En el Nuevo Testamento, en Brit Hadashah, dice: no hagáis pecar a uno de mis más pequeños, no seáis piedra de tropiezo. ¡Ay de aquel que hiciese pecar a uno de mis más pequeñitos! Ojalá se atase una cuerda o una piedra de molino y se le tirase al fondo del mar. Cuidado aquel que hace pecar a uno de mis pequeñitos. ¿Por qué? Porque ese pequeñito tiene un pacto con Dios, tiene un pacto con Adonai. Mis hermanos, la única forma de controlar el Yetzer Hará, la inclinación al mal, es estudiando Torah, es orando, es siendo espiritual. Esta semana veíamos en una entrevista a una chica que se llama Averly Morillo. Ella es de República Dominicana, y Averly Morillo es muy famosa en YouTube. Y sus padres estudian en la yeshiva con el rabino, el doctor Isaac Shapira. Y todas las canciones que usted escucha de ella nombra Yeshua, nombra los nombres del Eterno. Y ella decía, en la entrevista que le hicieron ayer, decía, tiene 18 años. Y sus vídeos tienen más de 1 millón de seguidores, 16 millones de visualizaciones. Una chica muy famosa. Y ella decía, tiene 18 años, y decía ella:
el hombre que yo quiero para mi vida, con el cual yo me voy a casar, tiene que ser más espiritual que yo. Porque yo quiero un sacerdote en mi casa. Yo no quiero ser sacerdotisa en mi casa. Yo quiero ser la esposa de un sacerdote. Yo quiero ser más, él tiene que ser más espiritual que yo. Y eso es lo que toda mujer necesita en su casa. Que el varón, el marido, el hombre del hogar sea espiritual. Que él sea el que diga, vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a las fiestas bíblicas, vamos. Ser más espiritual. ¿Y cómo podemos ser más espiritual? Acercándonos más a la Torah, acercándonos más a la Biblia, tener una comunión con Adonai todos los días. De esa manera usted controla su carne, porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Yo pregunto, ¿quién es más fuerte, la carne o el espíritu? No, lamentablemente no. Es más fuerte quien yo alimente más. Si tú alimentas la carne, obviamente será más fuerte que el espíritu. Si tú alimentas el espíritu será más fuerte que la carne. ¿Sabe por qué los leones no se comieron a Daniel en la fosa? ¿Os acordáis la fosa de los leones? ¿Por qué los leones no se comieron a Daniel? ¿Estaban en ayuno? No. Dice que Daniel era tan espiritual que no olía a carne. Por lo tanto, los leones comen carne, no comen espíritu. Por eso los leones no se comieron a Daniel. Bueno, eso es una teoría mía. Siguiente. Miren la perspectiva judía mesiánica. El sistema de Madián. Ahí están las tablas. Es romper el pacto. Representa el sistema espiritual que intenta apartar deliberadamente al pueblo de Adonai mediante la seducción, y debe ser confrontado con la justicia de Dios. La gracia en Moab representa que el propósito de la gracia de Dios alcanza a las naciones. La misericordia preserva un remanente alcanzando su plenitud en Yeshua HaMashiach. Amén. Son los dos sistemas. Sistema de Madián y la gracia en Moab. Las dos naciones atacaron a Israel. Las dos naciones, a través de sus hijas, entraron en fornicación, en adulterio con los hijos de Israel. Y las dos naciones promovieron para que ellos se conviertan a sus dioses, entren en la idolatría, para romper el pacto. Pero la intención de Moab era diferente. La intención de Madián era odio puro, maldad pura. La intención de Moab tan solamente era por miedo, por temor. Ellos actuaron por miedo, se vieron amenazados por Israel. Dijeron, wow, ahora nos va a robar toda la tierra, mejor nos unimos y atacamos. Pero no tenían odio. Esas son las explicaciones que hace Rashi. Siguiente. Aplicación espiritual, el espejo interior. ¿Qué es lo que debemos eliminar en nuestras vidas? La seducción espiritual, la idolatría, el orgullo y la división intencional. La verdadera venganza de Matot es erradicar esto de nuestro corazón. Esta parashá, el objetivo de esta parashá es eliminar justamente la seducción espiritual, la idolatría, el orgullo y esa división que hay en nuestro corazón. Por eso el Eterno nos está mostrando esta parashá. Que lo que debemos mirar con gracia. Recordar que la gracia transforma pasados oscuros. Nos invita a mirar a los demás y a nosotros mismos con esperanza, sabiendo que Adonai puede transformar a un enemigo en un instrumento de redención. Mis hermanos, nosotros entramos en un programa donde fuimos invitados a rehabilitar personas. Y para la gracia de Adonai, había una persona que dormía por las calles aquí en la Llagosta. Nos contactó el ayuntamiento y dice: Moisés, y necesitamos que toda la comunidad nos ayude. Y os acordáis que estuvimos orando por ellos, asistiéndolos. Y hoy día no hay ninguna persona durmiendo en las calles en la Llagosta, para la gloria del Señor. Y la persona que nosotros
asistimos, está ahora, lleva ya, no sé si ya son 6 meses, más o menos, 6, 7 meses, que está en el centro, que es un centro cristiano, es un centro donde el pastor es mi amigo, y está en el centro. Y está recuperado. Usted lo veía por la calle, quizás borracho, lo veía ahí, y dice, ¿y este quién será? Más bien al contrario, en vez de darle la mano, la gente huye. Pero ¿sabe qué? Durante meses estuve pasando yo por aquí, saliendo de aquí, lo encontraba en la calle, iba y lo saludaba. Y decía, un día tú estarás sirviendo al Señor. Hoy día Él está sirviendo al Señor para la gloria de Adonai. Mis hermanos, usted debe sentirse orgulloso de lo que la Keilah está haciendo. Somos poquitos, somos pequeños, pero hay un impacto impresionante. No importa la cantidad de personas, lo que importa es el impacto que tú produzcas en la gente, la transformación que haya. Y eso es precioso. Por eso es que Dios no ve el pasado, Él ve tu futuro. Siguiente. El Evangelio en Parashá Matot. La historia de Madián y Moab es una imagen perfecta del carácter divino. Dios juzga el pecado con justicia inquebrantable, pero nunca deja de cumplir sus promesas mediante su infinita misericordia. El juicio preserva el pacto, la joya oculta trae la salvación. Baruch Hashem por eso. Amén. Y esta parashá nos muestra que Adonai es el que se va a vengar de todos nuestros enemigos. Pero usted y yo tenemos un plan en esta guerra espiritual. Es mantenernos fieles y leales como lo hizo Ruth. Ruth se mantuvo fiel y leal. Y gracias a eso, gracias a lo que Adonai vio en el futuro, es que Él no destruyó Moab. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, queremos agradecerte por esta parashá que hemos leído, Parashá Matot. Gracias, Abba, porque la venganza es tuya. Gracias porque tú viste el pasado, pero también viste el futuro de Moab. Y viste la intención del corazón que había. Y así como muchos de nosotros, quizás hemos estado involucrados en pecados, mas tú viste la intención de nosotros y no nos has destruido. Has tenido misericordia porque tú sabías quiénes íbamos a ser en el futuro. Padre, te agradecemos, Abba, y te pedimos misericordia sobre todas las naciones que han sido promovidas por el odio sin razón, el odio hacia el pueblo de Israel. Oramos, Padre, para que haya arrepentimiento, para que tú tengas misericordia de nuestras naciones, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a dar las gracias a todos los hermanos que se conectan a través de Ahabat Anmi en español por este medio, y a la congregación, la Keilat Odres Nuevos en Barcelona. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Que el Eterno les bendiga. Y algo muy importante, cuando terminamos de leer un libro de la Torah, decimos algo muy importante. Y es Hazak Hazak, Benit Hasek, que significa sé fuerte y continuemos fortalecidos. Diga conmigo, Hazak Hazak, Benit Hasek, sé fuerte y continuemos fortalecidos. Amén.